buenos días, qué gusto que nos acompañen el día de hoy aquí en Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz, bienvenidos a mi cocina y la verdad estamos muy contentos porque vamos a preparar, sí, deliciosas y divertidas, nutritivas y sanas recetas para los chavitos. Bueno, tantito sana, bueno, vamos al chocolate, pero bueno, el chocolate de repente pues, es bueno, es energía, es una delicia. Vamos a hacer estos deliciosos corn dogs que me encantó. Miren, nada más quedaron perfectos, la masa está espectacular. Vamos a hacer unos muffins de mac and cheese. Los mac and cheese que son estos coditos, la verdad, con queso y crema que les van a encantar a los chiquillos. Y bueno, vamos a ver esos ingredientes mientras que empezamos a freír las salchichas. Banderillas de salchichas. 8 salchichas. Media taza más 3 cucharadas de harina dividida. Aceite. 1 taza y media de polenta. 1 cucharada y media de polvo para hornear. 1 cucharada de azúcar. Media cucharada de bicarbonato. 1/8 de cucharada de pimienta roja. 2 huevos. 1 taza y 1/4 de suero de leche. 8 banderillas de madera. Mi querido Héctor, pues como le acabas de decir, todos tenemos ese niño adentro y de repente es muy bueno de repente recordar nuestras infancias, lo divertido que era cuando llegábamos a la casa y nuestra mamá nos tenía algo preparado especialmente en este día. Bueno, empecemos a hacer la mezcla. Ve poniendo ahí que necesitamos, diles. Vamos a necesitar lo que es la polenta. Ah, polenta. Les voy, miren, a ver si les pueden hacer un close. La polenta es esta harina, es una sémola de maíz amarillo. Y la consiguen en cualquier supermercado y a muy buen precio, ¿ok? Por favor. Sí. Listo. Voy a agregar lo que es la polenta. Sí, por favor. Sí. Hay salchicha, no me Después brinques. voy a poner lo que es la harina. Muy bien. Harina. Voy a poner el bicarbonato de sodio. Ok. Polvo para hornear. Azúcar. Y lo que es pimienta de cayena. Pimienta de cayena para darle un ligero toque picosito. Un poquito de pimienta de cayena. Muy bien. Sí. Ok. Y voy a empezar a mezclar primero lo que son mis secos. Muy bien. Por eso digo de su ayudante, para que este niño trabaje el día de hoy. Porque yo estoy muy cansada. Okay. Yo soy la mayor. No, Ok. no es cierto. Bueno, sí, ya soy tu mayor. Ok. Vamos a hacer el buttermilk. El buttermilk es un suero de la leche que no encontramos en México y yo siempre lo sustituyo con leche y voy a cortarlo con limón. Miren cómo va a empezarse a cortar inmediatamente. Y estamos usando bicarbonato. El bicarbonato es un leudante. Si ese bicarbonato lo ponemos nada más así y no le agregamos un ácido, de nada sirve la función que tiene. Entonces siempre para que funcione el bicarbonato hay que agregar un ácido para que trabaje. ¿Okay? Antes de que empiece a cortarse un poco más, vamos a agregar lo que es un huevo. ¿Un Vamos huevo? a necesitar Muy un bien. huevo por uno. Ok, batiendo Uno por después. uno. Ok, yo te voy a quitando esto aquí. Siempre Sí. es importante, como lo decimos, mantener nuestra cocina súper limpia. Vamos ¿Listo? a agregar otro huevo. Perfecto, muy bien. Y ahora sí vamos agregando lo que es la buttermilk. El buttermilk, que es butter de mantequilla y milk de leche. ¿Ok? Agregando todo. Ah, Ahí muy se ve bien. el Y cuajado. Héctor está haciendo esta mezcla. Miren cómo, a ver si la cámara puede tomar, cómo está cortado, cómo se ve cortado. Es lo que necesitamos. Unos cuantos minutitos y se cortó perfectamente. Gracias, cámara. Listo. Ya tenemos lo Esta que es la mezcla mezcla. la vamos a dejar reposar unos cuantos minutos, aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y por supuesto, Héctor y yo ya tenemos una lista aquí. Para mí es más cómodo ponerle en un vaso alto como este. Y ya mis salchichas ya las tengo fritas, ya tienen previamente una cocción. Ah, Puedes le voy irle poniendo poniendo así. Y lo único que yo necesito, señora, es aceite. Este aceite está muy caliente. Tiene una temperatura aproximada de 350 grados Fahrenheit, que son 180 centígrados. Yo aquí ya tengo una ensartada con un palillito, un palillo especial para banderilla de madera. Están remojados en agua por alguna circunstancia. ¿Para qué? Para que no se me vayan a quemar, sobre todo esta orillita. Los remojamos en agua, los dejamos secar perfectamente y ya. Vamos a empezar a mezclarlos. Miren qué rico. Necesito que esté perfectamente cubierta. Y ya aquí voy haciéndole como lo hacemos en el chocolate. Le vamos dando unas cuantas vueltas para retirar el exceso. Vengo y la voy a sumergir en aceite. Con mucho cuidado. El aceite está muy caliente y es la manera de prevenir accidentes en casa. Siempre con cuidado y despacito, no corra. Estos corn dogs ya listos, los podemos poner en una charola y mantenerlos calientes a una temperatura templadita o media en el horno, ¿ok? Para que no se nos aguaden. Eso sí, no aguantan mucho, por favor, no aguantan mucho tiempo. Aguantan aproximadamente una
una media hora, así como la que está ahí. Aquí ya tenemos lista y la tenemos escurriendo del exceso de grasa. Miren qué hermosa nos quedó la anterior. Yo siempre soy de la idea de poner un colador, toallas de papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Y le podemos poner ya nuestro plato de presentación hermoso, Sí. que es, aquí lo pusimos ya, mostaza, catsup, plato divertido, esos platos que están vendiendo ahora para las presentaciones, que están muy económicos. Y por qué no disfrutarlos con los chavillos, que gocen. Y bueno, aquí está nuestra próxima salchicha, pero después de cada una de mis frituras, esa es una fritura profunda, se llama fritura profunda. Tengo que esperarme tantito y esperar nuevamente que el aceite tome esa temperatura de 350 grados. ¿Por qué? Porque si yo lo meto nada más así, nada más va a absorber la grasa y no se me va a freír. Entonces, mientras que se está friendo esto, vamos a ir a ver los ingredientes de estos deliciosos muffins de mac and cheese. Ahorita regresamos. Cupcakes de macarrones con queso. 240 gramos de codito chico cocido. Aceite de oliva. 1 taza y media de leche entera. 2 cucharadas de fécula de maíz. 1 cucharada de mostaza de Dijon. 2 tazas de queso cheddar rallado. Mantequilla. Panko. Sal y pimienta al gusto. 2 cucharadas de cebollín picado. Y ahorita voy a empezar a poner estos en los focos. Me está diciendo lo que tengo que hacer y eso es muy lindo de su parte. Que no se me va a olvidar el panko. Y bueno, vamos a hacer estos deliciosos muffins o unos muffins de mac and cheese. Mac and cheese es una comida muy americana que realmente es una sopa de coditos, que nosotros lo conocemos como coditos cuando hacemos una sopa aguada. Y aquí los vamos a usar. Y bueno, voy a empezar por mezclar fécula y leche en frío. Siempre la fécula se usa en frío. Voy a mezclar perfectamente y la voy a agregar a mi recipiente a que empiece a espesar, ¿verdad? Mira, no me hace caso porque está muy ocupado cortando cebollín. A ver, primero que nada creo que estoy equivocada en esta máquina. A ver, ahí voy. Time. Anden. Ya está ahí el motorcito funcionar. Perfecto. Vamos a dejarla aquí con una espátula. Yo, por supuesto, voy a empezar a mover. Y voy a esperar a que espese. Empiece a tomar va a estar espesita. Ahí está. Muy bien. Se calienta muy rápido. Sí, ¿verdad? ¿Soy el motorcito? ¿Tú sí lo oyes? Sí. Sí, sí lo oigo. Ya está Sí, trabajando. sí. Ok, listo. Y aquí voy a poner sal y pimienta. Sal y pimienta y mostaza. ¿Ok? Podemos ver la mezcla. Aquí está. Ahí estamos. Y va a ir empezando a espesar poco a poco. No se presione, el tiempecito aquí tomamos, tiempecito en hacer nuestras recetas. Ahí estamos. Y el trocito fue por la sal corriendo. Ahí estamos. Muy bien. Porque me gusta a mí cocinar con sal de grano, como ya saben, sal de grano. Oh, ahí va. Ya empieza a espesar, empiezo a sentir cómo de abajo empieza a pegarse. Entonces no puedo dejar de mover absolutamente ni un segundito porque si no se me puede pasar. Ahí viene ya, listo. Listo. Listo, sal y pimienta. Mira qué rápido. Empieza a calentar de volada. ¿Verdad? Sí, 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 esto es. Tiene bastante fécula. Ahí están ya los ingredientes como usted ya los anotó. Voy a poner una vez sal y pimienta. Salecita. Voy a poner una vez pimienta. No hay como la pimienta recién molida. Ahí podemos ver cómo está hasta cayendo esos pequeños granitos. Y también de una vez voy a poner la mostaza, ¿verdad? Sí. Mostaza. Miren cómo espesó ya, rapidísimo. Empieza a espesar muy Sí, es como un rápido. atole, ¿eh? Entonces por eso no quiero dejar de mover, porque en cualquier momento se me puede... Le bajamos tantito a la... Le voy a bajar, ¿verdad? También Sí. tantito. Ándele, ahí está ya. Voy a agregar queso. queso. Estoy usando un queso muy americano que es el cheddar, ¿ok? Por eso se llaman mac and cheese, porque son mac y cheese de ratón, no. Al ratón le gusta el cheese. Entonces, cheese, queso, mac and cheese, macarrones con queso. Miren qué rico. Hasta aquí, señora, hasta aquí es una receta. Aquí puede tener usted también una receta, aquí puede agregar los coditos.
Y ya, nada más servirlos Nada más. tal cual y ya. Agregamos el cebollín aquí de una vez. Cebollín. Oh. Un poquito para espolvorear. Muy bien, perfecto. No quiero dejar esos grumos. Hay unos pequeños grumos de quesito. Más hasta que se irrite todo el queso. Hasta que se funda, ¿verdad? Funda. Sí, el quesito. Ay, me encantan estos platillos tan ricos. Mira, nos quedó súper bien. Sí. Ok, Ya está. Apagamos el fuego. apagamos el fuego. Listo, está apagado. Traigo un bolecito para que la podamos enfriar un poquito. La enfriamos aquí tantito. Listo. Pensando en los chavitos estas recetas, ¿sí, señora? Ahora sí, voy a mezclar con el mac and cheese. Mientras voy poniéndole un poquito de sal y un poco de pimienta a lo que es el panko. Panko. El panko son hojuelas de pan que lo pueden también comprar en el supermercado. Estoy aquí enfriando porque si no, está muy caliente y es necesario que esté más. Qué bueno que le estoy haciendo sal y pimienta porque el panko realmente es pan blanco, congelado y luego rallado. Eso es lo que es el panko. Listo. ¿Ya le vamos a poner aceite Ok. en aerosol? Sí, le voy a poner un poquito de aceite en aerosol. Perfecto, muy bien. Tenemos estos capacillos. Ahorita en México tenemos el beneficio, por así decirlo, de tener esos capacillos de colores. Tenemos rosas, rojos, verdes, hay de una gran variedad, hay de globitos, hay de todo. Listo. Ok. Así ponemos la mezcla. Voy a poner la mezcla aquí del panko. un Panko. poquito. Muy bien. Panko en el fondo. Panko, muy bien. Y luego vamos a poner la mezcla. Sí. Horno precalentado a temperatura media, 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, ya lo sabe. Y bueno, los vamos a hornear hasta que estén duritos. Ahora sí vamos a poner la mezcla. Y van a estar listos como en 10, 15 minutos. Más o No menos. más. Ya tienen toda una cocción, así que nada más los vamos a meter a hornear a que estén listos, ¿ok? Miren nada más, qué rico. Y antes déjame darte una sorpresa. ¿Qué? Te traje tus acabocados. ¡Ay, me trajiste mis acabocados! Mira qué lindo eres. Ya, eso es mucho mejor, ¿verdad? Que esto. Y bueno, pues vamos a una pausa mientras que terminamos de rellenar estos exquisitos muffins de mac and cheese para que lo tengamos listos para hora de comida. Ahorita regresamos, vamos a esta pausa. No se vaya, no se mueva, no use ese control remoto. De verdad, el programa está buenísimo. Ahorita venimos.